Bendiciones, hermanos. Les doy la bienvenida a este estudio bíblico, a todos los que ya están conectados y a los hermanos que seguramente podrán ver la publicación más tarde. Quisiera comenzar explicándole que vamos a estudiar Cristología. La Cristología es muy importante como doctrina de la palabra del Señor. Y quisiera también explicarles que son tan importantes estas enseñanzas sobre la persona de Jesucristo porque vamos quitando una serie de enseñanzas a veces erróneas respecto de la persona de Jesucristo. Y como esta semana estamos en Semana Santa, y para nosotros la obra de Cristo es muy importante en nuestras vidas, y principalmente eso es lo que celebramos, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Ahora, la palabra cristología, ¿qué significa cristología? Significa el estudio de la persona de Cristo, sencillamente eso. Y considero pertinente comenzar con estos estudios que vamos a estar estudiando cristología, vamos a estudiar al Padre y vamos a estudiar también al Espíritu Santo. Hoy comenzamos entonces con la persona de Jesucristo. Ahí usted puede tener su Biblia a mano y puede ir siguiendo, por supuesto, la lectura que vamos a ir haciendo aquí en este día. Vamos primero a hablar sobre la naturaleza de Cristo. ¿Quién era Cristo? La pregunta. En el tiempo de Jesús había muchas voces respecto de este Cristo que aparece en la tierra y que va siendo confirmado con obras portentosas, con milagros y con enseñanzas maravillosas. Y entonces empieza el pensamiento de muchos a ser diverso. ¿Quién es este Cristo, este Jesús, este Señor, del que hemos escuchado palabras que nunca habíamos oído? El día de hoy, o en este tiempo, en nuestra sociedad también, la gente puede tener muchísimas opiniones de quién es el Señor Jesucristo. Pero la Biblia tiene la verdadera definición. Es por eso que vamos a hablar de la naturaleza de Cristo en primer lugar. La naturaleza de Cristo. Primero, Cristo es Hijo de Dios. Aquí estamos hablando de nombres y títulos. Aparece como Hijo de Dios en las Escrituras. Esto apunta a la deidad. Este nombre, Hijo de Dios, apunta a la deidad del Señor Jesucristo. Nacido de Dios, eso significa entonces, proclama la verdad de Dios. Ahora, es interesante notar que este nombre, como Hijo de Dios, fortalece justamente lo que el Señor vino a hacer, a proclamar la verdad de Dios. Y Él, que es nacido de Dios, va teniendo conciencia de su relación especial con el Padre. Podemos ver a lo largo de los evangelios cómo se va manifestando la conciencia de lo que Él era. Nosotros ya lo encontramos ahí en los negocios del Padre cuando tenía 12 años y estaba discutiendo con los sabios de ese tiempo, entendiendo que poco a poco se va aproximando la conciencia de quién Él era, el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ir confirmando esta realidad en las Escrituras? ¿Cuáles fueron las afirmaciones que demostraban que este Cristo era el Hijo de Dios? Ahí en Juan 5:17, al cual le vamos a dar lectura. Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Habla de actividades divinas. Como Él era Dios, como Él era el Hijo de Dios, por lo tanto Dios, aquí
en este texto nos habla de actividades divinas, cosas que hacía y que estaban reflejadas en su vida como el Padre las hacía. Ahí habla también de conocimientos y de comunión con el Padre. Había una estrecha comunión del Señor Jesucristo con su Padre. Ahora, este Cristo también asumió atributos divinos. Asumió atributos divinos. Ahí en Mateo 16:20 nos habla de la omnipresencia, atributo relacionado con Dios el Padre. La resurrección de muertos. Qué impresionante, ¿no? El poder que hay en la persona de este Cristo que viene a la tierra. Y uno muy interesante que aparece aquí en Marcos 2, del 5 al 10, al cual también damos lectura. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Ahí habla de la capacidad y del poder para perdonar pecados. Estas cosas causaban un efecto contrario y exacerbaba el ánimo de los fariseos y de toda la gente religiosa que los rodeaban o rodeaban el ministerio de Jesús. ¿Cómo puede este hombre decir que perdona pecados? Bueno, él asume atributos divinos. También el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, demandó rendición o sumisión. Pero ¿cómo puede un hombre establecer lo que dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Sígame. Sométanse a mi discipulado, a mi enseñanza. Esto también causaba mucho revuelo, ¿cierto?, en el común de la gente y también en los religiosos de su tiempo. También la marcada autoridad. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Dijo también: el reino de los cielos se ha acercado, marcando su autoridad divina. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 24. También entonces él, además de su autoridad, establece la perfección. Es muy interesante porque esto es complementado con lo que enseña el libro de Hebreos, que dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, hermanos, estamos viendo aquí este nombre Hijo de Dios, que denota entonces el que él, Jesucristo, es divino. Y Juan, capítulo 1, nos muestra esa verdad, porque otro nombre del Señor Jesucristo es la palabra. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, que es la refutación para los que decían que Cristo no era divino, y se escribe esta carta justamente como una apología para defender la deidad de Jesucristo. Y aquí en el primer versículo dice que
Él es la palabra de Dios. Ahí parte diciendo el versículo, en el principio era el verbo. ¿Ya? En el griego el verbo es logos. En el griego diría algo así como enargé ojo logos, que es la frase griega para que establece allí y que está diciendo específicamente en el principio era la palabra, dando a entender su preexistencia, dando a entender que esta palabra, ¿cierto? Como lo dice Hebreos 1:12, que ahora ha hablado por el Hijo. Él había hablado antes por los profetas y de distintas maneras viene hablando el libro de Hebreos. Ahora ha hablado por el Hijo, que es la palabra. Era el mensaje de Dios. La palabra se relaciona con el conocer la mente de Dios, los pensamientos de Dios. ¿Y las palabras? Reflejan lo que pensamos. Y el Padre necesitaba dar a conocer su propósito y pensamiento, y lo hace a través de Jesucristo, que es el Logos, que es la palabra. Así que este nombre es muy importante. También otro nombre es la palabra o el nombre Señor, que denota soberanía. Él es el amo, dueño de todas las cosas. Este nombre fue el que causó ya conflictos, no solo con los judíos de ese tiempo, no solo con los hombres religiosos de ese tiempo. Este nombre causa conflictos ya en el Imperio Romano. La palabra Señor en el griego es Kyrios, la palabra Kyrios, y el único que ostentaba ese nombre y ostentaba ese título era el emperador romano. Era el Señor del imperio. Y aparece este Jesús que recorría las calles, que hablaba con las personas, que hacía milagros, pero que ahora la gente lo reconoce como Señor. Entonces ahí entra en conflicto porque el único Señor que la gente conocía en ese tiempo era el emperador romano. Esta palabra indica también deidad, igual que Hijo de Dios, pero también indica exaltación y soberanía. Importante ese nombre y también ese título. Hijo de hombre, así como es Hijo de Dios, también en Lucas nos enseña que este es el Hijo del hombre. Denota entonces relación y participación con el hombre, participante de la naturaleza divina y cualidades humanas. Es lindo esto porque nosotros vemos al Señor Jesucristo en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, que son los evangelios sinópticos, llamados así porque se ven conjuntamente con una visión para ver los distintos enfoques de los evangelistas, y también el libro o el evangelio de la apología de la deidad de Jesús. Es muy hermoso porque, por ejemplo, Mateo pone al Señor como Mesías, porque para los judíos era importante el cumplimiento de las profecías e iban a entender mejor el mensaje de la palabra, y es mostrado entonces en el libro de Mateo como Mesías. En el libro de Marcos es mostrado como el siervo de Dios. El concepto de siervo para los romanos, que es escrito este libro, el Evangelio de Marcos, era muy importante. Los siervos, ¿cierto?, o súbditos del emperador, del imperio. Por lo tanto, ese libro tiene como destinatario los romanos, y para ellos era mucho más fácil entenderlo a Jesús como el siervo de Dios. Luego tenemos a Lucas, y ahí en Lucas es el Hijo del Hombre, denotando la humanidad, ¿cierto?, de Jesús. Importante, es el que descubre, es el que tiene otra parte, no solo de Dios,
sino la comprensión del hombre a quien viene a salvar. Si usted se da cuenta, estos títulos son muy importantes porque de alguna manera podemos encontrar y ver en él otra perspectiva del Señor Jesucristo que nos narran los evangelios y nos narra todo el Nuevo Testamento. Así que seguimos entonces con los siguientes títulos. El Cristo, que es un título que denota sumisión. El Cristo, que es la palabra griega, ¿no? Christos, que es el Mesías para los judíos, el ungido apartado para liberar a los suyos. Ahora, la cuestión es que los judíos esperaban un libertador político. Los judíos estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Entonces, cuando se les habla del Mesías prometido en la profecía del Antiguo Testamento, y que Mateo lo pone como el cumplimiento del tiempo, ¿no? Allí, en la venida del Mesías, los judíos están esperando un libertador político que los liberara del imperio, ¿cierto?, de los romanos. Ya en la interfaz de los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, que le conocemos como los años de silencio, en donde no hay registro fidedigno de autoría divina de los escritos que circularon de forma apócrifa en esos tiempos, pero sí hay algunas historias en donde hubo familias como la de los macabeos que intentaron, ¿cierto?, liberarlos del yugo de los romanos, ¿cierto?, y de los imperios. Por lo tanto, cuando aparece el Mesías, los judíos esperaban un libertador político. Pero él aparece como un rey que gobernaría en el corazón de los hombres. Qué maravilloso, hermanos queridos. Él aparecería como ese rey que va a gobernar en el corazón de los hombres. Por eso él dice, mi reino se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Está entre vosotros. Luego tenemos un hermoso nombre también. Hijo de David. Hay muchas sanidades en donde algunos de las personas le dijeron, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué denota este hijo de David? La genealogía real. Y habla de la dinastía eterna, un reino eterno, confirmado allí en Isaías capítulo 11, versículo 1. Es interesante notar que esta dinastía eterna fue prometida a David, el segundo rey de Israel, y luego confirmada en su hijo Salomón. Y cuando Salomón dedica el templo y viene la bendición de Dios sobre esa casa, cuando se terminó de construir el templo de Salomón, el Señor en los siguientes versículos, ahí de Segunda de Crónicas 7, desde el versículo 11, dice que él escuchó la oración de Salomón, la escuchó y decidió justamente recibir ese templo donde moraría la gracia y la presencia de Dios. Porque él había jurado a su padre David que su reino sería eterno. Entonces, cuando hablamos del hijo de David, estamos hablando de esa dinastía eterna. Ahí en Isaías 11:1 usted puede leer y entonces va a hablar de esta confirmación de este reino. Luego vamos al nombre de Jesús, que seguramente es el más conocido por toda la gente, el más predicado tal vez. Jesús denota la obra salvadora. En el capítulo 1 de Mateo y versículo 21 dice, salvará
a su pueblo de sus pecados. Este se relaciona con el Hijo del Hombre, ¿no? La misión que tiene de venir a salvar a lo que se había perdido, tal como lo señala Lucas como el Hijo del Hombre. Este Jesús es el que viene a realizar la obra salvadora. Salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, usted repase los nombres, vuelva a mirar la publicación después de que estamos saliendo al aire en directo, y entonces usted vuelva, por supuesto, a repasarlos, vea los versículos bíblicos. Es muy importante, vamos a ir de a poco para que en lo que aprendamos de Cristología les sirva muchísimo a cada uno de los hermanos que está estudiando. Hay hermanos que ya han pasado por el Instituto Bíblico, hay otros que tienen mayor conocimiento, pero esto está preparado para un público general y sobre todo para ir aprendiendo cosas básicas, y desde ahí vamos a ir creciendo en nuestro conocimiento. No se olvide, los nombres y los títulos del Señor son muy importantes. Los nombres y los títulos del Señor denotan su obra, su acción y su maravillosa gloria entre nosotros. Esta semana en que nos reunimos y nos convocamos para glorificar la obra del Señor, honrar a Cristo por su obra importante para nosotros, el perdón de nuestros pecados y lo importante que fue la resurrección, el poder apreciar la misión del Señor en la tierra es algo muy importante. En el capítulo número 2 de esta enseñanza, entonces, seguiremos avanzando con la Cristología. Un abrazo, hermanos amados, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima vez.